Muy buenas, queridos user lovers, qué bien que estéis pegados a esa pantalla. Yo valoro mucho vuestro tiempo y como valoro vuestro tiempo, me esfuerzo mucho cada vez por traer invitados de calidad, como el de hoy, un señor que es periodista, también está a veces trabajando, o mucho trabajando del lado oscuro, el de la comunicación, el nuestro. Este señor está en muchas cosas, tiene también una consultora propia, se llama Trocadero Comunicación, que le puedes echar un vistazo sin ningún problema por internet. Es una cara reconocible, vais a saber en cuanto le veáis quién es, porque trabaja en múltiples programas de televisión, entre ellos trabaja en Buenos Días Madrid de Telemadrid, trabaja en el programa de Ana Rosa Quintana, ¿quién no ha visto este programa? Y también es autor de distintos libros bastante variopintos, alguno de ellos daría para hacer un programa solo de ellos. Cristina Cifuentes sin ataduras, seguramente lo conozcas, terror.com o rendirse ante ETA. Alfonso ha sido premiado con el galardón de Antena de Plata que ofrece la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid y también con el premio Larra de Periodismo de la Asociación de Prensa de Madrid. Alfonso Merlos, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Dani? Un placer estar contigo y con tus user lovers, ¿no? Muy bien, ya muy me bien, explicarás qué es eso. Pues la verdad es que tenía que haberlo conocido antes, ¿no? Oye, Si no, muy rápido te lo explico. A este programa, muy tus rápido te lo fans. explico. No, mira, nosotros pensamos que a usuario se le llama al ser humano en la era digital. Somos usuarios de cosas. Algunos usan una empresa, usan productos, algunos usan a su mujer, otros usan a su marido. Somos usuarios de cosas y nosotros creemos que vivimos en un mundo en el que las personas ven de una manera tan unipersonal el mundo que es muy importante que todo lo que hagamos personal y empresarial tenemos que hacerlo desde la perspectiva de las personas. Entonces podrías quitar la palabra user y ponerle amamos a las personas y ese es el movimiento. Está bien visto. Eso es ser user lovers. Está bien visto. Yo creo que la prensa también tiene que ser user lover. Alfonso, disparo directamente. Lo que más me alucina de ti es que eres una persona multifuncional. Iba a decir pluriempleado, pero eso suena muy feo. Multifuncional, polifuncional. ¿Cómo lo haces, tío? ¿De dónde sacas el tiempo? Bueno, pues yo creo que es una cuestión de estabilidad emocional, que es una cuestión de organización y que es una cuestión sobre todo de entender que el mundo de la comunicación es un mundo versátil, que antes no había muchos frentes en los que tuviésemos que estar los periodistas, estaba básicamente la prensa, la radio y la televisión. Ahora hay instituciones, ahora hay organizaciones, ahora hay VIPs, hay personas que pueden demandar tus servicios porque la comunicación se ha convertido en algo de un valor extraordinario en la sociedad en el siglo XXI. Te va a gustar algo que te voy a decir. Sabes que se dice que ya sabes que la memoria no vale para nada, ¿no? En el mundo de hoy, tener memoria, aprenderse cosas no vale para nada. Google tiene un valor bastante relativo, en efecto. Efectivamente. Sin embargo, la comunicación es una habilidad al alza. Algo que a ti y a mí no viene muy bien. Sí, viene muy bien porque al final, en un mundo tan competitivo y en un mundo en muchos aspectos tan puramente comercial y en el que conviene tener ventajas, lo importante no es solamente hacer las cosas bien. Digo por ofrecer un buen servicio, crear un buen producto, hay que saber venderlo. Alguien me dirá, bueno, eso no es comunicación, eso es marketing. Bueno, uno de los rasgos de este tiempo a mí me parece que es que las líneas que separan la comunicación del marketing y de la publicidad son líneas completamente difusas. ¿Qué más da el palabra, verdad, Alfonso? Pues en muchas ocasiones no importa tanto. Lo importante es que al final lo que estamos haciendo es construir un mensaje que conecte con la gente. Así es. ¿Sí o no? Así es. Alfonso, vale, la comunicación estamos de acuerdo que es muy importante, cada día es más importante en todos los seres humanos. Sin embargo, uno de los sectores en los que tú trabajas, y de hecho me alegro que hagas muchas cosas porque te garantizas que vamos a tener mucho Alfonso Merlos durante mucho tiempo, pero ¿cómo ves tú el sector del periodismo? Que el digital es verdad que lo ha venido a revolgar, es como si pasase un tsunami por encima, ¿verdad? ¿Cómo está viendo tú el sector después de toda esta ola? Yo creo que tiene una parte extraordinariamente positiva y otra para nosotros como periodistas, que es una parte que tiene un cierto peligro. La positiva no es ningún tópico. En fin, la comunicación se ha democratizado, el acceso a los medios también, todo tiene que ver simplemente con que ahora pues, disponemos de una tableta, ni siquiera de eso, disponemos de un teléfono móvil y a partir de ahí consultamos información, análisis, opinión de manera gratuita. Eso y cualquiera se convierte en un periodista, de cierta manera, ¿no? Porque todo el mundo puede generar información. Eso es un debate paralelo, eso es un debate un poco más complejo, pero no obstante, es algo muy positivo que se acceda de forma libre y gratuita a la información.
Pero eso luego tiene otra parte que es peligrosa. Si se accede de manera libre y gratuita a la información, el sector, ¿cómo se sostiene? Macho. No hablo solamente de las grandes corporaciones, sino de proyectos empresariales de comunicación de un nivel pequeño o mediano. Hay que buscar fórmulas para llegar a ingresos y yo creo que ahí tenemos que agudizar la mente, no solamente los periodistas, sino también los directivos, que como gestores de empresas tendrán que determinar por dónde hay que ingresar el dinero que antes llegaba por otras vías. ¿Sabes que se lo pregunté a Víctor Rubido, el director del ABC? Ajá. Le dije, ¿cómo vamos a hacer para salir de aquí? Y su respuesta fue, no lo sé. Claro, no es fácil. Fíjate que hubo un momento en el que, hace ya unos cuantos años, la solución era, por ejemplo, para los periódicos, voy a vender un juego de sartenes junto a los periódicos. Pues está muy bien, eso incrementaba naturalmente las ventas de maravilla, pero no te puedes pasar la vida entera vendiendo sartenes, como es lógico. Por lo tanto, insisto, hay que agudizar el ingenio. Los periodistas creo que bastante tenemos con... permíteme, currarnos la información, con estar detrás de nuestras fuentes, con obtener una serie de material que sea distinto al que tiene la competencia. Creo que bastante tenemos con eso, que es muy difícil, y me parece que quienes estudian gestión y administración de empresas y enfocan en el ámbito de los medios, pues tienen cosas, en fin, verdaderamente desafiantes entre sus manos. Bien. El papel. ¿Qué hacemos con el papel, macho? El papel, ¿Le ves, bueno, ¿ya lo ves morir o no lo ves morir? Espero que no tengamos demasiados user lovers entre, entre los trabajadores o familiares de los trabajadores de correos. Yo, por supuesto, creo que cada vez hay que utilizarlo menos el papel, por dos razones. Una razón medioambiental. No podemos estar talando árboles de una manera brutal, como se ha venido haciendo en otros tiempos históricos, primero. Y segundo, las empresas tienen que hacer un ahorro en coste. Esto es así. Tiene que el sobre tiene que ir desapareciendo, el periódico de papel, fíjate lo que te digo, a mí me parece natural que tenga que ir desapareciendo, pero no por algo que decidamos los periodistas o los directores de periódicos, por algo que deciden los consumidores. Yo llevo 20 años dando clases en la universidad, una de las cosas que me gusta es ver cómo evolucionan las tendencias en el consumo de medios por parte de mis alumnos, de periodismo o de otras materias. No tienen nada que ver los alumnos de hace 20 años con los de ahora. Los de ahora es evidente que un periódico que incluso sea gratuito, que lo tienen en la universidad, entre un montón, en varias pilas, las distintas cabeceras para recogerlo, no lo recogen porque no les interesa esa forma de consumo. Por lo tanto, a mí me parece que los medios de comunicación tienen unos clientes, son aquellos que llegan a acceder a ese medio y la fórmula del papel no les gusta, sencillamente. Y por lo tanto, una empresa tiene que estar básicamente a lo que diga el cliente. Amén. ¿Qué te voy a decir? Totalmente de acuerdo. El mundo de Internet no tiene límites y no hay mejores plataformas ahora mismo en las que se pueden desenvolver los distintos medios, ya no haciendo solamente periodismo prensa escrita, sino los distintos formatos que ya se vienen explorando durante los últimos años, el formato de vídeo, el formato de infografía. O sea, ahí realmente se abre una gama de posibilidades que es inmensa, ¿no? Y creo, de nuevo, que tenemos que agudizar la imaginación ahí, que tenemos que ser creativos, que tenemos que ser, fíjate lo que te digo, Dani, tenemos que ser artísticos también, porque nuestro producto tenemos que venderlo bien y las cosas en el entorno digital tienen que explicarse de una manera distinta, porque la lectura que hace el joven de 20 años, pero también el que ha cambiado y tiene 30, 40 o 50, es una lectura diferente. No es una lectura de líneas de izquierda a derecha, es algo más complejo. Otra habilidad al alza, la de la creatividad que has mencionado, que lo sepas, la creatividad es otra de las habilidades al alza. Siempre trabajando. En todo. Pero ya no solamente en las profesiones típicas que usan creatividad, es que ahora mismo la creatividad todo el mundo la tenemos que utilizar. No cabe duda. Cuéntame, yo creo que hay algo muy interesante que aquí Luis Salvador les va a encantar saber de ti, y es cómo ha cambiado tu vida, porque ya llevas unos años, poco, 3 o 4 llevarás en la profesión. Pero la entrevista iba de eso. ¿Cómo ha sido la evolución de tu día a día? ¿Cómo era tu día a día hace unos años cuando este rollo del digital vino a cambiarlo todo? ¿Cómo era tu día a día antes y cómo ha cambiado y cómo es hoy? ¿Cuáles son los cambios principales que te has encontrado? Pues fíjate, ¿quieres que te lo resuma en una frase? Aunque no sea demasiado ingeniosa, pero creo que es bastante elocuente. Bueno, al final, mi día a día hace 5 años consistía en que la batería del teléfono móvil te duraba 48 horas y ahora consiste en que con un poco de suerte te dura 4 horas. ¿Por qué? Porque finalmente la oficina la llevas aquí y además por duplicado encima, ¿no?
¿Eso Sí. qué significa? Veo que vas, exacto, 4x4. Armado. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que me parece que los espacios de trabajo también se han transformado. Es decir, un periodista, alguien que se dedica a la comunicación, es alguien que difícilmente hoy puede tener la mentalidad, yo desde luego ya no la tengo, de que tu sitio está delante de un ordenador, encima de una silla, frente a una mesa y haciendo 8 horas, 9 horas, 10 horas o 2 horas, me da lo mismo. Creo que tenemos que estar en contacto con nuestras fuentes, creo que tenemos que relacionarnos con otro tipo de profesionales que le aporten valor al trabajo que nosotros desarrollamos, y eso significa que nuestra vida hoy es muchísimo más dinámica, es muchísimo más polifacética. Y luego también te digo algo, en mi caso personal, Dani, he pasado de estar presentando programas de radio, como era el caso de la cadena COPE, o de televisión, como es el caso de 13 Televisión o del grupo Mediaset, a hacer una serie de colaboraciones y dedicarme a cuestiones que tienen que ver también con la consultoría estratégica de comunicación. Por lo tanto, mi vida se ha hecho un poco más compleja también desde ese punto de vista. Me he empezado a agobiar de escucharte, me he empezado a agobiar. La primera preocupación, de todas formas, es cargar el móvil y luego todas las demás son un poco más fáciles. Bueno, interesante, interesante. ¿Qué duda cabe, Alfonso, de que ya las redes sociales nos han cambiado la vida Sí. a todos? Yo creo que también se le deberían de cambiar a los medios de comunicación, y esa es mi pregunta para ti. Las redes sociales vinieron a dar la oportunidad al usuario de formar parte y que la información ya no sea creada solo de un lado, sino que es co-creada con el usuario, ¿no? Con el lector, en este caso, que sería el usuario de los medios. ¿Tú crees que se está haciendo? O sea, que realmente los medios de comunicación están escuchando la voz de la gente, ¿lo están incorporando realmente o todavía nos queda mucho porque ya llevan un buen rato, sí, llevamos 15 años por redes sí, sociales. pero tienen y tenemos, digo en general, ciertamente no es mi caso, pero tenemos cierta resistencia. Es decir, es verdad que un médico, pues para operar a una persona ha tenido que pasar por lógicamente, por una facultad de medicina para aprender a manejar el bisturí, etcétera, o lo que sea. O un arquitecto, pues para levantar, como es lógico, un edificio, sea de 3 plantas o de 30, pues tiene que tener una pericia, etcétera. Y solo puede hacer un arquitecto, yo no sé levantar una casa bien. Ahora, el caso del periodismo es un caso distinto. Yo creo, es verdad que en los últimos años los planes de comunicación en las distintas facultades han mejorado notablemente, que se ha incorporado la práctica a esas universidades. Yo hace 20 años en la Universidad Complutense de Madrid, en 5 años de carrera, esto alguien pensará que es mentira o que es ciencia ficción. No creo que hiciese más de 2 o 3 horas de prácticas. En 5 años, aquello fue una cosa verdaderamente, bajar a los sótanos, que eran como una especie de catacumbas, algo de aurora boreal, de verdad. Entonces, ha cambiado y se ha mejorado muchísimo, pero sin embargo, yo creo, de verdad, creo que hay personas que tienen capacidad suficiente sin haber pasado por una facultad de ciencias de la comunicación para tener un criterio, jerarquizar, para seleccionar, para entender qué es lo que tiene más valor periodístico y qué es lo que tiene menos valor periodístico, y por lo tanto esa persona me parece que aportan muchísimo en las redes sociales. ¿Qué es lo que no aporta en las redes sociales? Ahí. Lo que nunca ha aportado, que es la intoxicación y la propaganda. Eso ha existido, pero vamos, desde el Imperio Romano a esta parte. Han cambiado las formas, y sí que es verdad que ahora, digamos, esa mancha de la desinformación o de la intoxicación, pues probablemente es una mancha muy grande, es una mancha como la del Prestige. Ya, te preguntaré más de eso, porque ese tema creo que es importante y seguro que tú tienes una opinión valiosa sobre el tema de fake news. No me lo respondas todavía. Investigando sobre ti, eso que estás en muchas cosas, una de ellas es que te has encargado de la transformación de un sitio tradicional como es el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Cuéntame un poco sobre ese reto, porque soy consciente que estas instituciones son difíciles de mover. Pues fíjate, todas las instituciones centenarias, y el Colegio de Abogados de Madrid lo es, pues tienen determinadas inercias, ¿no? Y realmente mover esas inercias, pues es una tarea que no es fácil, pero que al mismo tiempo es apasionante si tú tienes bien marcado el camino, el rumbo y el horizonte en definitiva, ¿no? Al final, el Colegio de Abogados de Madrid es el más grande de Europa, pero de todos los colegios profesionales. Estamos hablando de más de 77.000 abogados. Por lo tanto, la responsabilidad es muy grande. Pero sí que es verdad que hay un reto que de subrayo para mí es muy ilusionante, y es transformar la comunicación en una institución centenaria, ¿no? Que tiene tanto prestigio, que tiene tanta relevancia, que tiene tanto sentido para la sociedad. ¿Qué no había y qué has... Bueno, pues estamos pasando básicamente por volver a una de las cuestiones que planteabas inicialmente, de una cultura escrita y de una cultura esencialmente antigua, a una cultura digital, a una cultura audiovisual, y a vender la institución de otra forma, vender el trabajo de otra forma y ser más útiles de una manera distinta.
Ya hemos superado la etapa, por supuesto, de la carta, pero también del SMS, pero también del correo electrónico, pero también de los comunicados. Para que el mensaje llegue a la otra parte, para que el mensaje llegue al receptor, de verdad, a quienes nos dedicamos a la comunicación tenemos que hacer un esfuerzo constante por ser más atractivos, por ver qué es lo que se lee y qué es lo que no se lee, qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve, y por qué. Y tenemos que ahondar en esa serie de formatos que son los que demandan nuestros clientes. En este caso, nuestros socios son 77.000 abogados, con lo que ello significa, y por lo tanto estamos escuchando sus demandas, sus necesidades, estamos dándole un impulso muy fuerte a este momento de cambio digital dentro de la organización, y realmente estamos verdaderamente contentos, ¿no? Porque es una institución que además abre sus puertas a los medios de comunicación, abre sus puertas a la sociedad en general, y por eso te digo que la tarea que se lleva a cabo desde la comunicación de esa institución, pues es una tarea que a mí me parece primordial, y que creo que puede marcar un tiempo nuevo, ¿no? Y que lo está marcando ya, tal vez. Y antes hablamos de las redes sociales, ¿no? Esas plataformas que probablemente fueron nuevas o son nuevas para una institución como el ICAM, ¿qué papel están jugando? ¿Ya forman parte de su estrategia de comunicación? Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Un papel muy activo, un papel muy activo. Las redes sociales, tanto a nivel, pues como es obvio, ¿no? De Facebook o de Instagram o de Twitter, etcétera. Me alucinó lo de Instagram, porque no te lo esperas, ¿no? De una entidad esperas, como ellos, no te lo y esperas, el contenido pues, me ha llamado la atención. O sea, pues ahí está, con un contenido que probablemente te habrá parecido pues, muy atractivo. Pues estamos trabajando en programas, en los programas en los que trabajan los periodistas de los medios de comunicación, estamos trabajando en la institución, en programas punteros, con ideas nuevas, con gente verdaderamente muy joven, y yo tengo que decir que me siento muy orgulloso, ¿no? del equipo que tengo la fortuna de coordinar, porque tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, porque saben que en definitiva la comunicación, como decíamos, ha salido de la prensa, de la radio y de la tele, trasciende, va mucho más allá, llega a las empresas y a las organizaciones, y además incluso el propio decano, que es una persona pues, de una trayectoria ya muy larga dentro del mundo de la abogacía, muy respetada, y de otra cultura, evidentemente, aunque solo sea por la perspectiva generacional, pues ha entendido el valor que tienen las redes sociales, él está personalmente en las redes, y a veces hay anuncios, como hacen determinados gobernantes a nivel mundial, que antes de vehicularse por medios de comunicación tradicionales, el decano los vehicula a través de las redes sociales, y ahí coloca la noticia en las redes sociales. ¡Guau! Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegro mucho, y eso es mucho conseguir ya, Alfonso. Hay que ir despacio, pero eso es mucho conseguir, créeme. En fin. Lo he vivido en primera persona. Oye, antes de despedirme de ti, que ha sido, bueno, yo me quedaría contigo mucho más, pero ya sabes que internet hay que ir rápido. Me gustaría, vienen elecciones, Alfonso, y obviamente ya empezamos a temblar con las fake news. Las famosas fake news. Corren más rápido que la gripe. Así es. ¿Cuál es tu opinión de qué puede hacer el usuario? Los user lovers que están escuchándote hoy, ¿qué le dirías tú para combatir esta epidemia? Porque es una epidemia, de saber diferenciar. Pues fíjate, voy a ser muy poco original. Hay una frase de un gran periodista, que es Iñaki Gabilondo, que a mí es una de las frases que más me gusta para entender este cambio de era. Y es que cuando hay una inundación, lo más difícil es encontrar el agua potable. Vivimos en un momento de inundación en el ámbito de la comunicación, pero evidentemente hay una gran cantidad de agua que no es potable. ¿Cómo buscarla? Esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que esforzándose en tener una mejor formación acerca de los temas de actualidad, una mejor educación acerca de los temas de actualidad, en entender tal vez un poco mejor cómo funciona el ecosistema informativo. No le podemos pedir a todas las personas que sean periodistas, pero sí más o menos en qué ámbito se mueve cada medio de comunicación, y sobre todo, y eso es un mensaje, no es corporativo ni gremial, es el mensaje en el que creo, hay que confiar en los periodistas y hay que confiar en el buen periodismo, y al final el buen periodista tiene que ser como el cirujano, que tiene en su cabeza la manera en la que quiere operar, porque es solamente a través de la cual se puede salvar al enfermo, y tiene además el bisturí que solo él sabe manejar para curarle o para, en fin, salvar esa vida, como te estaba diciendo. Y ese tiene que ser el buen periodista, y por tanto es un mensaje de confianza que quiero lanzar también naturalmente hacia la profesión, en este, como digo, en este momento de inundación comunicativa. Me gusta mucho, me lo guardo porque lo comentaré yo también. Alfonso, ha sido un placer. ¿Te has sentido cómodo? Por favor. ¿Has estado feliz? Comodísimo. Nos ha faltado el café, que es invisible en el ya café sabes con que Dani, es metafórico. pero lo visible, y por eso desde luego te felicito, es el gran
grandísimo número de user lovers que tienes, que es un término que francamente está bien escogido. Bueno, me alegro. Espero que tú también te sumes a los user lovers. A partir de ahora. Familia, ha sido un placer tener a Alfonso con nosotros. Ya lo veis, yo me he quedado con dos cosas que me llaman mucho la atención, aparte de la inundación y de cómo encontrar el agua potable en esta inundación de informativa que tenemos ahora mismo en los medios, bueno, medios en internet. Pero me quedo con el tema de lo importante que es la comunicación para todos nosotros y utilizarlo bien. Él es un experto, un gran experto, y seguro que hemos aprendido mucho de lo que ha dicho, pero también la creatividad. Cómo tenemos que utilizar la creatividad en absolutamente todo lo que estamos haciendo hoy. User Lovers, ya sabéis, si os ha gustado esto, compartirlo, leche, compartirlo, que mucha gente tiene que verlo y aprender de un gran profesional como Alfonso Merlo. Y ya lo sabéis, que el usuario esté con nosotros.